hoy mi alma se deleita en ti. Tú eres mi gozo y mi alegría, me siento prisionero de tu amor, porque tu amor llenó el vacío en mí, porque tu amor me transformó, porque tu amor me dio la salvación, porque tu amor llenó el vacío en mí, porque tu amor me transformó, porque tu amor me dio la salvación. Mis pensamientos eres tú, Señor. mis pensamientos eres tú, Señor, mis pensamientos eres tú, Señor, mis pensamientos eres tú, mis pensamientos eres tú, Señor, mis pensamientos eres tú, Señor, mis pensamientos eres tú. Señor, mis pensamientos eres tú. Y porque tú Me has Sí, dado Señor. la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Gloria a Dios. Los saludo y abrazo a todos en el amor del Señor Jesucristo. Igualmente a los hermanos del otro lado del canal, el Señor los bendiga y los fortalezca siempre en todo. Tomemos asiento un momento. Está haciendo una temperatura de 11 grados, va a ir bajando 10, 9, 8. Esta noche va a ser como ayer. Tendremos que estar bien tapaditos a la noche. Pero aún así, con el frío, estamos aquí. Gracias al Señor, una gran cantidad de hermanos alabando al Señor. Nos reunimos alrededor de la mesa como discípulos para participar de la cena del Señor. Y antes de la cena, oír su palabra, habiendo ofrecido cánticos de alabanza, de adoración, cánticos que alaban y ensalzan su nombre y ahora decididos para oír la palabra del Señor. Pero antes de ello, vamos a estar dando el informe del trabajo de evangelismo. Sabemos el valor que tiene este trabajo, el de evangelizar, por ello es que ya los hermanos entrando en acción han comenzado a llevar esta tarea a cabo. Y el trabajo de casa por casa en esta semana del grupo 1, dirigente Pastor Trejo, salieron a predicar 5 hermanos y se evangelizaron 12 hogares. El grupo 4 del dirigente Rafael salieron a evangelizar 6 hermanos y se evangelizaron 4 hogares.
El grupo 6 del dirigente Salvador salieron a predicar 6 hermanos, se evangelizaron 13 hogares y aceptaron 2 almas al Señor. Y el grupo 7 del dirigente Aníbal salieron a predicar 4 hermanos y se evangelizaron 20 hogares. El trabajo en la feria de Ameguino, Parque San Martín, fueron 2 hermanos y se repartieron 50 tratados. En la feria de Villa Amelia de Libertad fueron 2 hermanos y se repartieron 80 tratados. En la feria de Barrio Rivadavia fueron 3 hermanos y se repartieron 50 tratados. En la feria La 50 fue una hermana y se repartió 14 tratados. Y entregas particulares de tratado se repartieron 100 tratados. Gracias al Señor por este trabajo que permite que se haga, el hablar a los hombres la palabra de Dios y el entregarle también trataditos que hablan del mensaje del Evangelio. Los trataditos que se entregan tienen un mensaje para el hombre, la persona que lo lee, y como sabemos que es Dios el que hace la obra, entonces nosotros le hablamos, se lo dejamos y oramos a Dios que el Señor dé salvación a los hombres. Es muy importante este trabajo. Muy importante. Por eso no hay que desecharlo, ni tampoco este trabajo hay que abandonarlo, sino que hay que perseverar, porque es la forma en que los hombres entran al Evangelio. ¿Cómo van a invocar el nombre del Señor si ellos no le conocen, si no hubo quien le predique? ¿Cómo van a aceptar a Jesús como su Salvador si nadie se lo presentó? Entonces, por eso la necesidad de este trabajo de evangelizar. Dios bendiga a las huestes evangelizantes que se ocupan en esto. Reciban los saludos de los pastores de la Iglesia Central de las filiales. Siempre envían saludo a toda la congregación. Gloria al Señor. Ahora sí vamos a ir a la palabra del Señor, habiendo dado ya el informe, y vamos a estar leyendo en el libro de Hebreos. Vamos a estar buscando el libro de Hebreos, y del libro de Hebreos el capítulo 10. Gloria al Señor. Hebreos, capítulo 10. Y del capítulo 10, gloria al Señor, del capítulo 10 vamos a estar leyendo un verso. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 10, verso 7, dice así la palabra del Señor. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, Padre bueno, te damos gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros, por tu Espíritu Santo, Señor, que llena nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Señor, somos tuyos y rogamos que tu Espíritu nos ilumine y nos dirijas en todas las cosas. Te necesitamos que tu gracia sea llenando nuestros corazones, abriendo nuestra mente, nuestros pensamientos y guiándonos, Señor, en esta noche. Hemos alabado tu nombre, te hemos adorado, hemos hablado contigo y ahora como un solo hombre estamos para oír tu palabra. Envía tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo y gracia abundante nos sea dada. Muchas gracias, Padre, te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Gracias al Señor por su bondad, su misericordia para con nosotros.
que nos da la fortaleza para poder venir a rendirle un culto a Él. Por eso es que nos reunimos. Nos reunimos para adorar a Dios, para exaltar su nombre y para servirle con todo nuestro corazón. Por eso vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Procuremos estar atentos, que no haya ninguna alteración. Sepamos nosotros, si le diéramos lugar a todos los niños, que los niños jueguen, no se podría escuchar la palabra de Dios. Así que los papás sepan mantener a sus niños dentro de todo en un orden para que podamos escuchar y no seamos perturbados. Amén. Gloria al Señor. Es muy importante la palabra del Señor y cuando está la palabra de Dios tenemos todo que prestar atención porque es digno el Señor de que lo oigamos. Entonces hemos leído el libro de Hebreos capítulo 10, verso 7, donde dice: entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Nosotros hemos estado hablando de esto, que justamente es el Señor, cuando Dios vio que el pueblo no le obedecía, ofrecían sacrificio, su vida era mala, tenían una vida pecaminosa y venían y ofrecían a Dios sacrificio. Entonces el Señor llegó a un punto que dijo: no voy a recibir más los sacrificios, no me traigan más ofrenda, no me traigan más. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado viendo cómo es que ellos habían tomado el sacrificio que era para el perdón de pecado como una costumbre y ya tenían el pensamiento de pedir perdón y seguir haciendo lo malo. Entonces tornaban a Dios como si fuese un ministro de pecado, un ministro de pecado. Total, hace lo malo, vení, presenta un sacrificio, Dios te perdona, listo, y está listo para volver a empezar a hacer lo malo. Entonces Dios dijo: no acepto más, porque no era el fin de los sacrificios, ese no era el fin. El fin era que mediante el perdón de pecado vuelvan a tener comunión con Dios y de ahí se mantengan en comunión con el Señor para recibir las instrucciones de Dios. Pero no era para hacer el sacrificio de perdón y luego estar pensando volver a pecar de nuevo, porque el que vuelve a lo mismo y vuelve a lo mismo es esclavo del pecado, y el esclavo del pecado no queda en la casa. El hijo queda en la casa, pero el esclavo no. Entonces nosotros vimos cómo es que dijo el Señor: sacrificio y ofrendas por el pecado no te agradaron, y luego este pasaje que dice: he aquí, oh vengo, oh Dios, a hacer lo que te agrada, es decir, a hacer tu voluntad, hacer tu voluntad. Y hacer la voluntad de Dios tiene que ver con el negamiento a uno mismo, porque uno puede llegar a decir: yo quiero hacer la voluntad de Dios. Bien, el Señor ve con agrado la intención de querer hacer la voluntad de Dios, y de ahí el hecho de querer hacer la voluntad de Dios tiene que ver justamente con la negación de su propia voluntad para obedecer a lo que Dios dice, porque a veces Dios dice cosas que van en contra de lo que nosotros queremos. Nosotros queremos hacer cosas que Dios dice que no está bien, que está mal, entonces choca nuestra voluntad contra la voluntad de Dios, y ahí es donde tiene que venir la sumisión, es decir, el sometimiento a la voluntad de Dios para mantener una relación de comunión con Dios, porque si no se mantiene esa relación de comunión con Dios y se hace lo malo, entonces se va produciendo un distanciamiento. Nosotros hemos estado viendo qué es lo que produce la distancia entre Dios y el hombre, lo que se llama pecado. El pecado produjo un distanciamiento entre Dios y el hombre, una separación. Lo vimos en Adán, expulsado del huerto del Edén, fuera del huerto del Edén, separado de Dios, y de ahí en adelante los hombres separados del Señor.
Le dio Dios los ritos, le dio Dios los sacrificios y tomaron los sacrificios para ello como una costumbre. Total, sigo haciendo lo malo. Ahí es donde aparece el Señor Jesús, que es lo que nosotros hemos visto en aquella oportunidad. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios. Dios dijo, no quiero más sacrificio. Y dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es decir, para someterme bajo tu dirección. Es decir, para hacer lo que tú quieras, lo que me mandes que yo haga, yo lo voy a hacer. Por eso hemos estado viendo cómo es que el Señor, cuando llegó el tiempo del cumplimiento de todas las cosas, Él afirmó el rostro para ir a Jerusalén, como había estado hablando con Moisés y Elías. Cuando le apareció Moisés y Elías, estando en oración, dice que ellos hablaban de la partida del Señor que se iba a producir en Jerusalén. Y cuando llegó el momento, que era el punto neurálgico, donde era el momento de ir a Jerusalén, dijimos que Jesús no tuvo temor, sino que apuntó y su rostro, porque Él vino a hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Y había un propósito. Porque un hombre llamado Adán, a causa de la tentación, un hombre llamado Adán fue vencido por el diablo mediante la tentación. Y mediante la tentación y siendo vencido el hombre, lo esclavizó, lo hizo su esclavo y lo hizo suyo. Porque el que tiene a alguien por esclavo le pertenece. Entonces esclavizó el diablo a todos los hombres y ahí quedaron los hombres en cautividad en la mano de Satanás. Hubo un pueblo, el pueblo de Israel, que estaba en la mano de Dios con ritos, mandamientos y todo lo demás, pero el mundo no. Estaba bajo el poder del maligno. El maligno tenía el poder y el dominio de todo el mundo. Por eso, acá en este pasaje que nosotros hemos leído, dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La Biblia dice que no quiere que ninguno de los hombres se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Y nosotros dijimos, ¿cómo se van a arrepentir si no hay quien le anuncie el evangelio? ¿Cómo se van a volver a Dios si no hay quien le hable de Jesús? ¿Cómo van a conocer a Jesús para invocar su nombre si no hay quien lo anuncie? Y nosotros hemos estado viendo que no podemos nosotros esperar una revelación para ir a hablar del Señor cuando el mismo Jesús ya dio el mandamiento. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es un mandamiento del Señor para sus discípulos, es decir, para los suyos. Es una orden del Señor para que los hombres se salven. Nosotros en este pasaje leímos, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Es decir, habla de un sometimiento a la voluntad de Dios. En ese sometimiento está la negación a uno mismo, la negación a uno para hacer la perfecta voluntad de Dios. Cuando nosotros leemos en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 8, allí dice que el Señor, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, es decir, entregó su voluntad en la mano de Dios, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces tuvo que obedecer. A veces parecería ser como que es fácil. No fue tan fácil como nosotros podemos llegar a vencerlo, a pensar. Lo vemos en el huerto de Getsemaní orando y rogando a Dios, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Habla del combate dentro de él mismo, en obedecer a la voluntad de Dios y lo que él quería. Yo no quiero ir, pero no sea como yo, sea como tú, yo me someto. Quiere decir que hay cosas que no son fáciles, pero ¿sabe qué? No son imposibles. De la mano del Señor hay cosas que parecen imposibles, pero de la mano de Dios lo imposible se hace posible, porque el Dios nuestro es un Dios maravilloso, glorioso, que da fuerza al que no tiene ninguna y lo lleva a vencer, lo lleva como un vencedor.
Entonces nosotros miramos en este pasaje, estando en condición de hombre, ¿qué es lo que vino a hacer? Vino a hacer la voluntad de Dios. Y como vino a hacer la voluntad de Dios, tomó la condición de hombre. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es decir, abandonó su voluntad para someterse a la voluntad y a la dirección del Señor. Y se hizo obediente hasta el final. No fue obediente un poquito y luego abandonó, sino que dice que se hizo obediente hasta la muerte. Y luego dice, y muerte de cruz, no fue cualquier muerte. Por eso nosotros hemos estado viendo cómo es que en la cruz el Señor encomendó su espíritu a Dios. Eso lo habla el libro de Lucas. Y también lo habla diciendo cómo es que en Juan dice, y habiendo entregado el Espíritu. Y nosotros dijimos, ¿a quién le entregó el Espíritu? En que encomendó en la cruz su Espíritu a Dios, pero ¿quién se llevó a Jesús? Porque alguien se lo llevó. La palabra dice que Él sufrió los dolores de la muerte. Como pecador vino a la muerte y se lo llevó a su lugar. Es decir, a prisiones de oscuridad donde tenía a los hombres del tiempo de Noé. Y estando en prisiones de oscuridad, le predicó a los hombres del tiempo de Noé. Hasta que Dios al tercer día dice que lo resucitó. Dios lo sacó. Por eso dijimos, la muerte se asombró. Nunca se le escapó un hombre de sus manos. Nunca se le escapó un hombre de sus prisiones. Y de repente, un hombre que estaba en prisión, en sus prisiones de oscuridad, se abre la puerta, un llamado de Dios, y ese hombre justo sale. Y la muerte asombrada, porque mientras sale le mira y le dice, muerte, yo seré tu muerte. Yo seré tu muerte. Se fue con el Padre. Entonces nosotros miramos acá que la voluntad de Dios era justamente presentar un sacrificio por los hombres, porque Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo sacrificio es presentado por alguien. ¿Quién presentó el sacrificio? Dios. Dios presentó el sacrificio a Cristo, su Hijo, lo presentó. Y Cristo, como su Hijo, obediente a Dios, se sometió, se negó a sí mismo, se dio a sí mismo por los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta el final. Padre, pasa de mí esta copa, pero luego... pero no sea como yo. Estaba diciendo, yo no quisiera tomarla, pero no es mi voluntad, sino sea tu voluntad hecha en mi vida. A mí no me gusta esto, pero es tu voluntad, yo la acepto. Eso es sumisión. Aceptar la voluntad de Dios. Esta es tu voluntad, yo la acepto. Me someto a tu voluntad y a tu dirección. Yo me humillo a mí mismo, rindo mi voluntad delante de ti, acepto tu voluntad y allá voy. Y allá lo llevaron. Lo llevaron como si fuera un malhechor al Getsemaní. Lo acusaron, lo condenaron. Lo llevaron a Getsemaní, lo crucificaron y en la cruz él exclamó, consumado es. Y en su muerte, a pesar que la muerte lo trasladó y lo llevó, con su muerte dio vida a todos los que han creído. Esto es a todos nosotros, lo que hemos creído. Entonces nosotros miramos. La muerte de Cristo tiene un valor, por eso la necesidad del trabajo de hablar a los hombres de Cristo. No tenemos que callarnos y dentro de nosotros tenemos todas las herramientas necesarias para hablarle a los hombres, para decirle a los hombres, para que los hombres se vuelvan, para que los hombres puedan salir de la esclavitud donde el diablo los metió, los encerró. Mire lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 3. Hablando del Señor, el cual se dio a sí mismo, entrega voluntaria,
por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nosotros leímos, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios? Que se presente Él como sacrificio. ¿Y qué tenía que hacer para presentarse como sacrificio para la salvación de los hombres? Obedecer al Padre y negarse a sí mismo. Por eso dice así, el cual se dio a sí mismo, porque nadie que no renuncia a sí mismo puede alcanzar a obedecer toda la voluntad del Señor. Dice la Biblia así, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahora, dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Nosotros éramos los pecadores y Él era el santo. Sin embargo, Él aceptó que Dios ponga en Él la culpa de todos nosotros y que sea ejecutado. Él podría haberse resistido, yo soy inocente, no he cometido pecado, pero no, sometido a la voluntad de Dios, permitió que mi pecado, su pecado, el pecado de los hombres, sea sobre de Él, para que ejecutado el pecado en su vida, los hombres que crean en Él como nosotros sean salvos, entren a esta tan grande salvación. Por eso no podemos dejar de evangelizar, de predicar. No podemos detenernos, debemos hablarlo, decirlo, comunicarlo, debemos dar lo que tenemos dentro de nosotros, lo que hemos recibido de Dios, este bendito evangelio. No es para que muera con nosotros, no es para que quede con nosotros. Todos nosotros debemos de partir un día, pero antes de partir ya tenemos que haber dado, haber alcanzado a otro con el evangelio, haberle hablado a otro de este bendito evangelio, de esta salvación gloriosa que lleva a los hombres a ser librado de este presente siglo malo, porque esa es la voluntad de Dios. Por eso un hombre llamado Adán fue vencido por el diablo en el huerto del Edén mediante la tentación. Pero un hombre llamado Jesús venció al diablo mediante la obediencia y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Por un hombre entró la muerte, pero por otro hombre entró la vida. Por un hombre todos fueron condenados, pero por otro hombre todos los que han creído han recibido esta tan grande salvación. Entonces, ¿cómo callarnos? ¿Cómo cerrar nuestra boca? ¿Cómo detenernos de llevar este bendito evangelio? No nos detengamos, hablemos a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás. Y donde quiera que nos encontremos, demos testimonio y dejemos que el olor de Cristo, la vida de Cristo que está en nosotros, se manifieste a favor de todos los hombres. Por eso Pablo dice, llevando por todas partes, dice, la muerte de Cristo, para que la vida del Señor también sea manifestada. Gálatas dice así, Gálatas 1:3, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. ¿Cuál fue su condición? Vamos a verlo en Isaías 53, verso 3, a dónde tenía que llegar esa obediencia. Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres. Así que lo despreciaron, lo desecharon, lo trataron mal. Y él no renunció de hacer la voluntad de Dios. Entendía que pasar por ese lugar de sombra, de valle de muerte, era la voluntad de Dios. No se resistió, sino que aceptó su voluntad. Para eso vino, para aceptar la voluntad de Dios. Sabía que obedeciendo a Dios iba a producir aquello para lo cual fue enviado, la salvación de todos los hombres. Nosotros recibimos el evangelio de gratis. Gratis lo recibimos. ¿Qué tenemos que hacer? Anunciar a otro de Jesús. No detenernos de hablar de Cristo.
que nuestra boca no se cierre de hablar de nuestro Salvador, sino que hablemos al cercano, al lejano, al pariente, al amigo, al conocido y al desconocido. Hablemos de Cristo y de esta tan grande salvación que Dios ha hecho con nosotros. Libro de Isaías dice así: despreciado y desechado entre los hombres. Eso hizo que se vuelva para atrás. Fue a predicar, no lo recibieron. Eso hizo que se vuelva para atrás. No, las situaciones que tuvo no lo hicieron retroceder. Es más, lo afirmaron más sabiendo que esa era la voluntad de Dios. Que sea desechado, que sea despreciado, pero que Él cumpla la voluntad de Dios. Por eso dice: he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Entonces usted mire el llamado suyo, mire nuestro llamado, el llamado de todos nosotros. ¿Para qué vinimos al Señor? ¿Por qué hemos oído la voz de Dios, el llamamiento de Dios y entramos a la congregación de los santos? ¿A qué hemos venido? Siguiendo las pisadas del Maestro. ¿Y qué dijo el Señor? He aquí vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Y nosotros qué diremos? ¿Qué diremos? Lo mismo que el Señor. He aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que habiendo recibido este bendito evangelio, vayamos y anunciemos de esta tan grande salvación. Lo miramos a Él, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Así que los dolores, las oposiciones, las contras que tuvo, las palabras que hablaban en contra de Él, los vituperios, las cosas que decían de Él, no lo hicieron retroceder, sino que Él siguió caminando y siguió avanzando a Jerusalén para llegar al Gólgota. Nada lo detuvo de seguir avanzando en el servicio de Dios. Entonces miramos a Cristo. Si a Él no lo detuvo, ¿cómo vamos a detenernos nosotros? Por más que digan, hablen y digan lo que quieran, nosotros tenemos que seguir avanzando, llegar al final de nuestra carrera. El Señor llegó, nosotros también llegaremos. Miramos al apóstol Pablo y dice: he peleado la buena batalla. Él ya peleó, nosotros estamos peleando la buena batalla. He guardado la fe, nosotros estamos guardando la fe. Y Él dice: me espera la corona de justicia. A nosotros también lo que hemos creído. A nosotros también. Por eso no tenemos que volvernos atrás. No retrocedamos. No dejemos que las situaciones nos hagan perder el ánimo en el servicio del Señor, sino esforcémonos más. Las situaciones que vengan nos van a hacer más fuertes en el servicio del Señor. Situaciones van a venir, pero Él dijo así: no temáis, yo estoy con vosotros. Así que, mis amados hermanos, no temamos, confiemos en el Señor, no retrocedamos, no somos de lo que retrocedemos, sino de lo que tenemos fe para llegar hasta el final en esta carrera que hemos comenzado. Hemos empezado bien, quizás en algún momento fuimos mal, pero se enderezaron las cosas. Ahora marchemos hasta el final en esta carrera, sabiendo que el que empezó la obra en nosotros la va a llevar hasta el final, hasta el día del Señor Jesucristo. ¿Cree en esto, hermano? Créalo, créalo. Hemos sido llamados para hacer la bendita voluntad del Señor. Cierre sus ojos un momento y vamos a orar. Cierre sus ojos. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Él lo envió, era el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Y nosotros hemos sido elegidos en la presciencia de Dios, antes que todas las cosas fuesen, para ser enviados, para alcanzar la imagen del Señor. Por eso es que en nuestro corazón decimos como el Señor: he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad.
Que la fortaleza y la gracia de Dios llene el corazón de los que le han creído, de los llamados, de los escogidos de Dios para alcanzar la imagen de Cristo como Él lo ha ordenado. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque creemos en tu palabra y decimos que tu nombre maravilloso venga a ser alabado, exaltado y glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Alabamos el nombre del Señor y ya estaremos